Ya. Te está diciendo que la distancia AB, o sea, esta distancia es igual con la distancia AC. Estas dos distancias de color azul van a ser iguales. Entonces hay que llamarle que sea una distancia, que sea bolita. Y esto también va a ser bolita. Hasta ahí. Pregunto, el triángulo ABC, ¿qué triángulo se ha formado? ¿Alguien me puede decir qué triángulo se ha formado ABC? ¿Triángulo isósceles o triángulo equilátero? Equilátero. Equilátero. ¿A qué se le llama un triángulo equilátero? ¿Alguien tiene una idea qué es un triángulo equilátero? Tatiana, Esther. Un triángulo equilátero quiere decir que sus tres lados, Ramírez, sus tres lados van a ser iguales. Eso es un triángulo equilátero. Y cada ángulo va a ser un ángulo de 60 grados. Acá está 60, 60 y 60. Eso es un triángulo equilátero. Ahora, ¿a qué se le llama triángulo isósceles? Un triángulo isósceles se le llama que dos lados van a ser iguales. Si yo digo, si este lado es igual a este lado, ese triángulo es un triángulo isósceles. Si tiene dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales, suponiendo que lo llamamos el triángulo ABC. Entonces, ¿qué ángulos son iguales? Te guías a bolita. Esta bolita se le está mirando el ángulo A. A esta bolita se le mira el ángulo B. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. Si esto le llamamos alfa, esto va a ser alfa. Recuerden que un triángulo equilátero, los tres lados son iguales y cada ángulo va a ser ángulo de 60 grados. Un triángulo isósceles solamente hay dos lados iguales y dos ángulos iguales. Vuelvo a preguntar, Esther, Tatiana y Ramírez. El triángulo ABC, ¿qué triángulo es? ¿Isósceles o equilátero? Vamos. Isósceles, profesor. Es un triángulo isósceles. Si es un triángulo isósceles, jóvenes, ¿qué ángulos son iguales? El de ¿Qué? los costados. ¿El ángulo quién? El ángulo B, ¿con quién es igual? Con el ángulo A y C. No, fíjate, a bolita se le mira el ángulo B, perdón. ¿El ángulo B con quién ángulo es igual? Con Con el C. ángulo C. Entonces, estos dos ángulos son iguales. ¿Qué más te dice el problema? A ver, ¿qué más te dice? CE, ubicamos CE. Esta distancia que te estoy señalando, te dice que CE es igual a CF. Entonces, estas dos distancias son iguales. Quiero que se fijen en el triángulo ECF. ¿Qué triángulo es? ¿Qué triángulo es? Suponiendo que, a ver, te está diciendo que el lado CE, este lado, es igual al lado CF. ¿Qué triángulo es? ¿Isósceles o equilátero? Isósceles. Muy bien. Isósceles. Si es isósceles, ¿qué ángulos son iguales? E y F. Muy bien, E y F. El ángulo F vale 40. Por lo tanto, ¿cuánto vale el ángulo E? Si son iguales, jóvenes. 40. 40. Acá está. Había una teoría. Siempre cuando tengas un triángulo, y esa teoría apréndete porque es necesario, porque vas a ver en todos los temas de geometría. Si yo tengo un triángulo y solamente te da dos ángulos interiores, si este ángulo le llamamos alfa y este ángulo interior le llamamos otro ángulo que sea teta, la suma de los dos ángulos interiores siempre te va a salir el ángulo exterior. Y el ángulo exterior es el de acá. Y este ángulo exterior de color rojo vale alfa más teta. Entonces, quiero que se fijen este triángulo que le voy a sombrear de color amarillo. Fíjense este triángulo que ves acá. ¿Cuántos ángulos interiores hay? 2.
2. Muy bien. Si hay dos ángulos interiores, la teoría te dice, si yo sumo estos dos ángulos interiores, que es 40 y en otro lado 40, ¿qué ángulo te va a salir? El exterior, que ¿Y sería quién, 40 más 40, ¿y quién es el ángulo exterior? 60. El ángulo C, ¿sí o no? Este ángulo. ¿Y este ángulo cuánto vale? Por lo tanto, el ángulo de color rojo. ¿Cuánto es la suma? 80. Muy bien, 80 grados. Pero te dije al principio, el triángulo ABC era un triángulo isósceles. Si esto vale 80, ¿cuánto vale el ángulo B? 80. 80, acá está. Y arriba también 80, ¿no? Muy bien, no, espérate, tranquilo. ¿Qué te pide calcular? Te pide la medida del ángulo APF. Siempre cuando tengas así, el que manda es el medio. Ubicamos A, P, F. Mira, te está diciendo calcular el ángulo APF. El que manda es el ángulo del medio, que viene a ser el ángulo P. Te está pidiendo calcular este ángulo P. Lo llamamos X. Eso es lo que te pide. Jóvenes, mira, ¿alguien me puede decir cuánto vale este ángulo de color azul? El de acá que estoy colocando ahora. 40. Muy bien, pues ángulos opuestos. Opuesto por el vértice, que vale 40. Ahí lo tienes. Ahora, siguiente pregunta. Mira, y se termina el problema. ¿Alguien me puede decir, jóvenes, si yo te sombreo este triángulo, te voy a sombrear este triángulo, por favor, este triángulo de color verde. Acá está. Este triángulo que ves acá, que te estoy sombreando, ¿cuántos ángulos interiores hay? 2. 2. Dos. Muy bien. Y había una propiedad. Si yo sumo los dos ángulos interiores, ¿qué ángulo te va a salir? Exterior. Muy bien. ¿Y quién es el ángulo 120. exterior? PX. Eh, X. muy bien, es X. Entonces decimos que X es igual a la suma de 40 grados más 80 grados. Por lo 120 grados. tanto, ¿cuánto vale X? 120 grados. No, 80 más 40 no es 90. 120. Muy bien, que noche, 120. Cosas que pasan, pues, la suma, pues es sumar rápido. No importa, pero has contestado casi todo lo que quería. Muy bien, ese es el problema número 1. Vamos a ver el problema número 2. Acá está. En el problema número 2 te pide calcular X. Ya. Cuando tengas este gráfico, ya, como no ves números, ves letras, ves ángulos, se recomienda trabajar con el triángulo grande. Quiero que te fijes todo el triángulo ABC. Este triángulo que te estoy señalando de color celeste. Este triángulo de color celeste ABC, ¿cuántos ángulos interiores ves? 3. 3, muy bien. ¿Y quiénes son? 3 W, ¿Ya? W y 2. ¿Dos qué? ¿Dos teta? Ajá. Te falta uno. Y 1. W. ¿Ya? Entonces su compañera ha sumado los tres ángulos, perdón, un ratito por favor, se fue la mano. A ver, los tres ángulos interiores que vienen a ser, te voy a señalar de color rojo, que vienen a ser 2 teta, 3 veces W y W. Y recuerda la teoría, en un triángulo, ¿cuánto suman los tres ángulos interiores? ¿Alguien me puede sumar cuánto suman los tres ángulos interiores en un triángulo? ¿180 o 360? Siempre, 180. muy bien, 180. Siempre en un triángulo, jóvenes, la suma de los tres ángulos interiores suman 180. Sumamos, entonces decimos que 2 veces teta, acá está, más el otro ángulo que es 3W, más W se convierte en 4 veces W. Ese es igual a 180 grados. Ahí lo tienes. Se puede sacar mitad, se puede simplificar. Si yo saco mitad y saco mitad, me doy cuenta que teta más 2 veces W, si te pierdes, avísame, 2 veces W, ese es igual a 90 grados.
Lo dejo ahí porque no puedo resolver. Yo no sé cuánto vale teta, no sé cuánto vale W. Lo dejo ahí. Lo llamamos opción número 1. El problema te pide calcular X. Ahora, siguiente. Quiero que se fijen este triángulo que voy a sombrear de color verde. Quiero que se fijen este triángulo, por favor. En ese triángulo, es pura observación nada más. En geometría tú tienes que observar. En ese triángulo que he sombreado, ¿cuántos ángulos interiores hay? 2. 2, muy bien. Y por la teoría te dice que la suma de este ángulo interior más este ángulo interior siempre te va a salir este ángulo exterior. ¿Y cuánto vale el ángulo exterior de color morado, por favor? ¿Alguien me puede decir cuánto vale el ángulo de color morado? 2W. Muy bien, Tatiana, 2 veces W. Acá está. Se terminó el problema. Eso es todo. Se terminó. Nada más. Y profesor, ¿y cómo puedo hallar X? El problema es, quiero que te fijes este triángulo de color rojo que te voy a señalar, que te estoy señalando ahorita. Ese triángulo de color rojo, jóvenes, no se pierdan todavía. ¿Cuántos ángulos interiores ves en el triángulo de color rojo? ¿Alguien me puede decir cuántos ángulos interiores hay? 3. 3, muy bien. Y por teoría, la suma de los 3 ángulos interiores, ¿a qué es igual? A 180. Muy bien, entonces sumamos el primer ángulo que sea X, más el segundo ángulo que sea teta, más el tercer ángulo que sea 2 veces W, ya lo sumé, lo igualo a 180 grados. Pero nos damos cuenta que teta más W, más 2 veces W, tú ya sabes cuánto vale esto. ¿Y en dónde lo ves? Está acá, mira. Por lo tanto, decimos que X más ¿cuánto? ¿Cuánto vale teta más 2 veces W? 90. Muy bien, vale 90 grados. Lo voy a reemplazar. S es igual a 180 grados. Por lo tanto, esa ecuación para ustedes es sencillo. X, ¿a qué es igual? A 90 grados. Ahí lo tienes. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Se comprendió el problema 1 y el problema número 2? Sí. Ya. Jóvenes, avisen y señoritas avisen si tienen alguna duda. ¿Ya? No me dejes avanzar y quedarte con la duda. A ver, el problema número 3 te pide calcular X menos Y. Observa, ahí tienes X, ahí tienes Y, teta, teta y el ángulo 160. ¿Ya? A ver, ¿cómo podemos desarrollar ese tipo de problema? A ver, fácil. A ver, jóvenes. 1, ¿se puede trabajar con letras o se puede trabajar con números? Así de sencillo. ¿Recuerdas cuánto vale una recta? Toda esta abertura, ¿alguien me puede decir cuánto vale toda esta abertura, por favor? 180. Muy bien, eso equivale a 180 grados. Ahora, vamos a trabajar con dos números, ¿ya? Voy a trazar una recta por acá. Como si esto vale 40 grados, es un ejemplo, ¿alguien me puede decir cuánto vale este ángulo de acá? ¿Cuánto vale, por favor? Ramírez, Esther, Reyes, ¿alguien me puede decir cuánto vale? ¿Y Tatiana? 140. Muy bien, esto vale 140 grados para que llegue a 180 grados. Con números es fácil. Ahora vamos a trabajar con letras. Es lo mismo. Voy abajito, mira. Tengo esta recta y trazo un ángulo. Si esto le llamamos un ángulo llamado alfa, con letras, tienes que aprender a trabajar con letras. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este ángulo que ves acá? ¿Alguien me puede decir cuánto vale ese ángulo, por favor? Alfa más teta. No, no es alfa más teta. No es alfa más teta. 180 menos alfa. Muy bien, es 180, excelente, es 180 grados menos alfa, ¿ya? Como recuerda que todo esto vale 180,
Si esto vale alfa, esto va a ser la resta del ángulo mayor, que es 180 menos alfa. ¿Ya? Acuérdate que esto vale 180 menos alfa si se trabaja con letras. ¿Ya? A ver. Quiero que te fijes, a ver. Quiero que te fijes en el gráfico, este triangulito. ¿Ya? Este triangulito. Olvídate el X. Borra de tu mente el X. ¿Qué sucede si este ángulo le llamamos un ángulo? Que sea un ángulo A. ¿Alguien me puede decir cuánto vale toda esta abertura? 180. No, no es 180. No. Piensen. 360. No me adivines. El triángulo de color rojo. Fíjate el triángulo de color rojo. Por apura no lo puse con color. El triángulo de color rojo. ¿Cuántos ángulos interiores ves? 2. 2. Si yo lo sumo, el ángulo interior que viene a ser teta y el ángulo interior que le llamé un ángulo A, la suma de estos dos, ¿a qué es igual? ¿Ya se ha olvidado? Fíjate en tu mano izquierda de tu pantalla. Está la propiedad. De tu mano izquierda hay 3 propiedades. Triángulo equilátero, triángulo isósceles y de 2 ángulos interiores. ¿Lo ves o no lo ves? Al ángulo exterior. Muy bien. Entonces, si yo lo sumo A más teta, ¿qué ángulo va a ser todo este ángulo de color azul? ¿Cuánto vale el ángulo de color azul? Vamos. Tatiana, Esther, ¿me puedes decir cuánto vale? Sin miedo, sin miedo. Teta. Más A. Muy bien. Esto vale teta más A. La suma de estos dos te sale el ángulo exterior que vale teta más A. Pero nos damos cuenta que ya tienes teta. ¿Cuánto vale este ángulo de color rosado? Recuerda que todo este ángulo de color azul vale teta más A. Ya tienes teta. ¿Cuánto vale este ángulo de color rosado? No valdría A, porque si yo sumo teta más el ángulo A, no es teta más A. Por eso este ángulo vale A, jóvenes. El siguiente caso. Quiero que te fijes ahora el triángulo de color azul. Espero que no falles acá. Fíjese el triángulo de color azul que estoy marcando. Acá lo tienes. ¿Cuántos ángulos interiores ves en el triángulo de color azul? 2. 2, muy bien. Y recuerda la teoría, si yo sumo el ángulo A más el ángulo Y, ¿a qué es igual A más Y? A 160. Muy bien, 160 grados. ¿Recuerdas a qué es igual? ¿A qué es igual A más X? ¿Alguien me puede decir cuánto vale A más X? Todo esto. ¿Cuánto vale A más X? 180. Muy bien, 180 grados. Acá está. Tengo 2 datos. Ya se ha hecho con el profesor Bruce ecuaciones, creo. Jóvenes, tengo 2 ecuaciones. ¿Cómo hago para que se elimine la letra A? ¿Qué le tengo que hacer? ¿Sumar o restar? Quiero eliminar la letra A. ¿Qué tengo que hacerlo en esas 2 ecuaciones? Restar. Restar, muy bien, voy a restar de arriba hacia abajo. Mira, A menos A, 0. Se van. Ahí lo tienes. Tengo X positiva. Menos Y, menos por más es menos Y. Acá está. Bajo el signo de igualdad. 180 menos 160, nos damos cuenta 20. que viene a ser 20 grados. Y el problema te pide encontrar X menos Y, y justo tienes acá X menos Y. Por lo tanto, decimos que X menos Y equivale a 20. Nada más. ¿Se comprendió ese problema? A ver, repito otra vez, ¿ya? A ver, repito otra vez. Esta propiedad
jóvenes, esta propiedad es muy importante. El de acá que te estoy haciendo de nubecita de tu pantalla izquierda, esa propiedad es bastante importante porque siempre vas a ver esa propiedad. Siempre cuando tengas un triángulo, la suma de los dos ángulos interiores en un triángulo, siempre te va a salir el ángulo exterior. Cuando veas un triángulo, dos ángulos interiores, y tú los sumas, siempre te sale este ángulo exterior. Por eso vale alfa más teta. ¿Qué hice el problema número 3? Mira, en el problema 3 yo llamé acá una variable. Le llamé una letra A. ¿Ya? Si le llamé A y me fijé en este triángulo de color rojo, si yo lo sumo los dos, como hay dos ángulos interiores, si yo lo sumo los dos ángulos interiores, te sale el ángulo exterior. Y el ángulo exterior es todo esto. No te distraigas, atiende un ratito. Todo esto vale teta más A. Acá lo tienes. Como ya tengo teta, para que llegue teta más A, ya tengo teta, entonces me faltaría el ángulo A. Por lo tanto, este ángulo de color rosado vale A. Me fijé ahora el triángulo de color azul. Hay dos ángulos interiores, que es A y Y. Y por propiedad, la suma de los dos ángulos interiores te sale el ángulo exterior, que viene a ser 160. Por lo tanto, A más Y es igual a 160. Y también, al colocarle un ángulo A, y me doy cuenta que X más A va a ser 180 grados. Yo quiero eliminar A, entonces yo lo voy a restar. A positiva menos A negativa se va. Tengo X positiva menos Y, acá está, bajo el signo de igualdad, y 180 menos 160 es 20. Y justo me pide el problema X menos Y. Acá lo tienes. Y tu respuesta equivale a 20. Nada más. Eso es el problema número 3. ¿Ya? Ese es el problema número 3. Vamos a ver el siguiente problema. El problema número 4. Te pide calcular el valor de X. Y te da de dato, jóvenes, te dice que A más B vale 220. Acuérdate que A más B vale 220 y te dice que la distancia CN, ubica CN, ¿dónde está CN? Está acá, está, entonces le llamamos bolita. Es igual con la distancia MN, acá está, le llamamos bolita. Jóvenes, al llamarle bolita también, ¿qué triángulo se ha formado el triángulo CNM? ¿Isósceles o equilátero? Es un triángulo isósceles. Muy bien. Si es un triángulo isósceles, nos damos cuenta que el ángulo M, observa, este ángulo de color rojo, con el ángulo C, con este ángulo, van a ser iguales. Observa que estos dos van a ser iguales. Nada más. Y te pide calcular el ángulo X. A ver, voy a sacar, para que lo veas mejor, el triángulo ABC. Acá está tu mano izquierda, mira. Para que tengas una buena visibilidad. Acá está. He sacado el triángulo, jóvenes, el triángulo A, el B y C. ¿Alguien me puede decir cuánto vale este ángulo? Por favor, este ángulo que estoy señalando. Vale B. ¿Cuánto vale este ángulo, por favor? El otro. ¿Se ve la imagen o no se ve la imagen? Muy bien. Vale A. Muy bien, vale A. Jóvenes, este ángulo que ves acá, todo este ángulo, ¿cuánto vale? No te escuché, por favor, ¿me puedes repetir otra vez? Ya, el ángulo C, ¿cuánto vale, pues? Ahí lo tienes, mira. Ah, esta es una alfa. 2 veces alfa. Acá está. Ese triángulo ABC, el ángulo A, el ángulo B y el ángulo 2 alfa, ¿qué ángulos son? ¿Interiores o exteriores? Exteriores. Exteriores, muy bien. Y ustedes saben que en un triángulo la suma de los tres ángulos exteriores, que viene a ser A, más el otro ángulo exterior, que viene a ser B, más, jóvenes, el otro ángulo exterior, que viene a ser 2 alfa. La suma de los tres ángulos exteriores en un triángulo, ¿cuánto deben de sumar?
360. Muy bien, suman 360 grados. Pero nos damos cuenta del dato que está arriba del problema 4. ¿Cuánto vale A más B? 220. Muy bien, entonces decimos que 220, acá lo colocamos despacio, más 2 veces alfa, ese es igual a 360 grados. Por lo tanto, pregunto, ¿cuánto vale 2 alfa? ¿Qué pasó con 220? ¿A dónde se fue? ¿Cuánto vale? Pasa restando y vale 140. ¿Cómo? No le escuché. ¿Cuánto es? 140. Ya, 140, muy bien, tengo 140, acá lo tienes. ¿Cuánto vale alfa, por lo tanto? ¿Cuánto vale alfa? Por favor. ¿Qué fue, jóvenes? Este es básico. ¿Qué fue con el 2? ¿A dónde pasó? 70. Muy bien, pasa a dividir, sería 70. Acá está. Alfa vale 70, pero el problema no te pide alfa, señoritas, joven, no te pide alfa. Te pide hallar el valor de X. Ahora, ubicamos X, acá está, ¿ya? Ahora, ¿para qué te sirve este 70? Para encontrar el ángulo rojo. Si tú sabes que alfa vale 70, tú sabes que todo esto es 180, ¿cuánto vale el ángulo de color rojo? Este ángulo, ¿cuánto vale? Este angulito, por favor. Tú sabes que toda esta abertura, ¿cuánto vale? Recuerda que una recta, señorita, jóvenes, todo esto, ¿cuánto vale toda esta abertura? Y tienes que aprenderte. 60. ¿Cuánto vale toda esta abertura de color morado? No, rosado, perdón. 180. Muy bien, todo esto vale 180. Siempre cuando tengas una recta, recuerda que todo este ángulo va a ser 180. Si ya tengo 70, tengo 70. ¿Cuánto vale el ángulo de color rojo? Vamos. ¿Vale 10? ¿20? ¿30? ¿Cuánto vale? 40. 40, muy bien, 40. Acá está, para que sumen 180. Mira, 70 más 70 es 140. Para que llegue a 180, vale 40. Pero este ángulo, con el ángulo M son iguales. Esto vale 40. Se terminó el problema. Eso es todo. Ahora, quiero que te fijes el triángulo que voy a sacar. ¿Ya? Este triángulo, fíjate este triángulo de color azul que te estoy señalando. Acá está. Pero lo voy a sacar a este lado para que tengas una buena visión. Acá está. Voy a colocar el ángulo, este ángulo que vale 40. El ángulo exterior, que vale X, ahí lo tienes, y quiero que me digan cuánto vale toda esta abertura. ¿Vale 40, vale 70 o vale 110? ¿Cuánto vale? 10. 100, 110, muy bien, eso vale 110 porque 70 más 40 es 110. Entonces, si nos damos cuenta en ese triángulo de color azul que ves, ¿cuántos ángulos interiores hay? 2. 2. Muy bien, hay 2 ángulos interiores. ¿Y qué te dice la teoría? Si yo sumo estos 2 ángulos interiores, ¿qué ángulo te va a salir? Exterior sería ¿Quién es el 150. ángulo? Muy bien, y nos damos cuenta que el ángulo exterior es X. Por lo tanto, decimos que X es igual a 110 más 40 grados. Por lo tanto, X a qué es igual? 150 grados. Nada más. Y eso es tu respuesta. Entonces nos damos cuenta que es la alternativa D. ¿Ya? Y tienen que reconocer los tipos de triángulos y las propiedades. Tienen que practicar bastante. Vamos a ver el siguiente problema.
el problema número 5. Acá está. A ver, el problema número 5, observa por favor un ratito, lo voy a acomodar bien el gráfico. Acá está. Te pide calcular el ángulo BDC. Te está pidiendo el ángulo BDC. El que manda, recuerda que es el ángulo del medio. Ubicamos, acá está el punto B, vas a D y C está arriba. Mira, BDC, te está pidiendo este ángulo. Lo llamamos un ángulo X. Ahí lo tienes. Ahora, nada más te da de dato, nada más, no hay más dato. A ver, algo sencillo, como el problema anterior. Por si acaso te voy a señalar, recuerda que toda esta recta es un ángulo llano, tú ya sabes cuánto vale un ángulo llano. La pregunta es, ¿alguien me puede decir cuánto vale este ángulo de color azul? 100. Muy bien, este ángulo de color azul vale 100 grados, para que llegue a 180. Muy bien, ese ángulo vale 100. Ahí lo tienes. Siguiente, a ver, ¿cómo podemos encontrar X, jóvenes? ¿Cómo? ¿Qué podemos hacer? ¿Para hallar X? Sí, ¿cómo? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hallar X? A ver, piensen un poquito. 2 alfa más 2 beta más 80 es igual a 100. 2 alfa más 2 beta más 80. ¿Por qué? No hay propiedad. 2 alfa. Si yo fijo 2 alfa más 2 beta, no es un triángulo que se ha formado. No. Vamos, piensen otro. A ver, ahorita se va a cortar el Zoom, por favor, si pueden ingresar otra vez al mismo link para continuar, por favor. Ángel, Ramírez, Esther y Tatiana, por favor. Al mismo link, por favor. Ok, profesor, ok.